Okay, excellent. Then we are gonna start. Okay, vamos a comenzar. Vamos a ver la diferencia entre el past simple y el past continuous. Okay, we're gonna check the difference between the past simple and the past continuous. Are you familiar with the past simple? ¿Están familiarizados con el past simple, chicos? ¿Saben a qué nos referimos con este tiempo? A ver, alguien coménteme algo, pónganme reacciones, alguna cosa para saber que sí me están escuchando y sí están familiarizados con el past simple. Eh, A ver, solamente tengo 4 reacciones. Los demás han oído del past simple. Ok. Ok. Sí, Dulce, justamente ahorita vamos a ello. We're gonna check what is the past simple. Dulce, your classmate Dulce tells something that already happened. And yes, the past simple, we're gonna check it. The difference between past simple and past continuous. Si se acuerdan la clase anterior, revisamos lo que es el past continuous y ahorita vamos a ver la diferencia entre el past simple y el past continuous, ¿ok? Vamos primero con el past simple. I check what is the past simple. Ah, Dulce, can you help me reading, please? The past simple. Sí, maestra. Em, ay, dice past simple. Finish action in the past. Pasado simple, acciones terminadas en el pasado. Excellent. Thank you very much, Dulce. Is past simple is finish actions in the past, ¿ok? El pasado simple nos referimos particularmente a acciones que ya terminaron en el pasado. En este tema nos vamos a enfocar en tiempos verbales, en tiempos pasados, ¿ok? Vamos a ver la diferencia entre el past simple y el past continuous y cuáles son los usos que tiene cada uno de ellos. En este caso, el pasado simple se refiere particularmente a actividades o acciones que ya terminaron, que sabemos que ocurrieron, pero que nos deja ver claramente que ya terminaron, ¿ok? Vamos con el past continuous, por favor, alguien que me ayude a leer. Yeah. Ok, adelante, por favor, Eva. Actions in progress at a specific moment in the past. Activities that were interrupted by a short action in the past. Excellent, thank you very much. Past continuous. Actions in progress at a specific moment in the past. Ac- Alguien tiene su micrófono abierto. Activities that were interrupted by a short action in the past. ¿Ok? A diferencia del pasado simple, en el past continuous, como lo vimos la semana pasada, van a ser acciones o actividades que estaban sucediendo en un momento en particular en el pasado. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos de las actividades en la clínica del artículo, la lectura que tuvimos? Ahí ustedes identificaron los 5 usos del past continuous y particularmente hablábamos de actividades que sucedían en un momento específico en el pasado, actividades que ocurrían 2 actividades al mismo tiempo o una actividad que estaba sucediendo cuando otra la interrumpió, ¿ok? Este es particularmente el uso que le vamos a dar al past continuous.
actions in progress at a specific moment in the past, activities that were interrupted by a short action in the past. ¿Ok? ¿Queda clara la diferencia entre el past simple y el past continuous hasta aquí? Pónganme reacciones o díganme si sí queda claro o si hay alguna duda también, por favor. Sí, queda claro, Doc. Ok. Alma, Dania, creo que tienes abierto tu micrófono. ¿Me ayudas a cerrarlo, por favor? Ok, pues bueno, esto es lo primero que nos tiene que quedar claro del simple past con la diferencia del past continuous, ¿ok? Uno es para acciones que ya terminaron y otro para acciones que estaban ocurriendo en el pasado cuando algo las interrumpió o actividades en el pasado que estaban ocurriendo al mismo tiempo, actividades en el pasado que sucedieron en un momento específico, ¿ok? Y se acuerdan que también vimos, if you remember, we also check the affirmative, the negative, and the question forms. ¿Ok? Si se acuerdan, también revisamos la forma afirmativa, la negativa y la interrogativa. ¿Ok? Y ahorita, para que quede más claro, si es que no tienen tan presente el simple past, vamos a ver la diferencia entre el simple past, cómo se construye en afirmativo, en negativo y en interrogativo, tanto de simple past como de past continuous y su respectivo ejemplo, ¿ok? A ver, me voy a necesitar obviamente varios voluntarios para que me ayuden a ir leyendo, por favor. Alguien que me ayude con el afirmativo simple past. Adelante, Melissa, por favor. Voy. Affirmative, simple past. Subject, plus verb in past, plus complement. Sujeto más verbo en pasado más complemento. Cassandra cleaned the patient's teeth during her practice. Past continuous. Sí, adelante. Go ahead, go ahead. Past continuous, subject plus was were plus verb ing complement. Sujeto más was were más verbo ing más complemento. Cassandra was cleaning the patient's teeth when they teachers arrived. Excellent. Thank you very much, Melissa. Vamos a ver cuál es la primera diferencia que vemos entre el simple past y el past continuous. ¿Qué es lo primero que ven de diferencia? ¿Qué me dirían que es lo primero que ven de diferencia? El verbo. El verbo, el ing, ajá, ¿qué más vemos de diferencia? El uso de was y were. Excellent, yes, Alexis, very good. Todo lo que dijeron es correcto. Las diferencias que empezamos a ver aquí, primero que nada, es cómo vamos a encontrar los verbos en el pasado, ¿ok? El simple past, aquí como nos lo está indicando la construcción del afirmativo, vemos que tenemos un sujeto y después tenemos el verbo en pasado, ¿ok? Here we're gonna see that we have the subject and then the verb in past. Okay, here it's the verb in past, it's cleaned. Ok, y aquí voy a hacer una pequeña pausa. ¿Se acuerdan cuántos tipos de verbos tenemos? ¿No se acuerdan? Ok, pues de tipos de verbo vamos a tener dos tipos de verbos, verbos regulares y verbos irregulares. ¿Alguien ubica la diferencia entre verbos regulares e irregulares?
Me parece que los irregulares no siguen como tal, como en cada tiempo verbal no siguen como, digamos, un factor común, digámoslo así. Más o menos, vamos a ver. Esto es importante que quede claro porque esto tiene mucho que ver aquí con el pasado. Les comparto una pequeña pizarra, ¿ok? Tenemos dos tipos de verbos. Tenemos los verbos irregulares y los verbos regulares. Es importante que los identifiquen porque van a saber justamente para los pasados. Tenemos los verbos regulares, regular verbs and irregular verbs. ¿Ok? Los verbos regulares son los verbos que en su pasado únicamente se les van a agregar ed. Por ejemplo, este que tengo aquí en el pasado, el verbo en presente es clean y su pasado es cleaned. ¿Ok? Únicamente cuando es un verbo regular, le van a agregar la terminación ed para hacerlo pasado, ¿ok? Y la diferencia con los verbos irregulares es que los verbos irregulares sí se van a escribir de forma diferente en su pasado. Son verbos a los que no se les agrega ed para hacerlos pasado. Por ejemplo, el verbo run, el pasado es run, ¿ok? La diferencia es que no les van a agregar ed. Este verbo no existe. A diferencia de los verbos regulares, estos verbos irregulares van a cambiar de acuerdo a su conjugación o de acuerdo a su tiempo verbal más bien, ¿ok? Van a tener una escritura diferente y ustedes van a poderlo identificar porque no está terminando en pasado. Esa es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular, ¿ok? ¿Quedó clara la diferencia? Sí. Sí. Pónganme reacciones, por favor. Ok. Y bueno, o sea, de ejemplos de regulares y irregulares es una infinidad, es una infinidad de verbos. Si quieren alguna lista particular de verbos regulares o irregulares, escríbanme y se las mando, porque esto sería literal un tema eh, en particular, ¿no? Pero bueno, no estamos entrando en ese tema, pero es importante tenerlo claro porque aquí vamos a manejar el simple past y vamos a ver particularmente los tiempos en pasado de los verbos, la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular, ¿ok? Entonces, como lo iban mencionando, precisamente aquí tenemos estas primeras diferencias, ¿ok? We have this difference between the simple past and the past continuous. How we recognize the verb, cómo reconocemos los verbos. En simple past tenemos verbo en pasado, tenemos sujeto, verbo en pasado y el complemento de nuestra oración. La diferencia con el past continuous, y espero que se acuerden de la clase pasada, vamos a tener un sujeto, vamos a tener el was o were, y aquí ubican de dónde viene el was o were. ¿Nadie tiene? Del verbo to El be. verbo to be. Excellent, yes, very good. The verb to be. Aquí tenemos el pasado del verbo to be. Entonces, el verbo to be podemos decir que es un verbo regular o irregular. A ver, chicos, irregular o irregular. Lo acabamos de revisar, chicos. ¿Irregular? Irregular, exactamente. ¿Por qué es irregular? Porque cambia su escritura en el pasado. A diferencia de este que es regular y únicamente estamos agregando ed, este es irregular porque su forma en el pasado es diferente, ¿ok?
como dijeron, el presente o el infinitivo es el verb to be y en el pasado lo vamos a encontrar como was y were. Was lo usamos para el singular y el were lo usamos para el plural. ¿Ok? Y después seguimos con el verbo con ing, que es una de las características del past continuous, y después el complemento. Y aquí pueden ver la diferencia. Es una misma acción, pero una está en simple past y la otra está en past continuous. ¿Ok? Y aquí vamos a ver uno de los usos que revisamos la clase pasada del past continuous, que se refiere a que estaba sucediendo una acción. Cassandra was cleaning the patient's teeth when the teacher arrived. ¿Ok? Aquí se dan cuenta que estaba sucediendo esto. Cassandra estaba haciendo la limpieza dental cuando la maestra llegó. ¿Ok? ¿Alguna duda del afirmativo y la diferencia entre el simple past y el past continuous? No, teacher, todo bien. Ok, excelente. Vamos ahora con el negativo. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Ok, Yo. adelante, Estefanía. Sí, simple past. Subject más, ¿sería más o more? O Los, no, somit. los. Lost, ok. Subject, lost, did know o didn't. Lost, verb in present. Lost, complement. Sujeto más auxiliar, did know, más verbo en presente más complemento. Gael did not finish his report yesterday. Ok, go ahead with the past continuous. Adelante con el past continuous, por favor. Sí, past continuous. Continuous. Subject más lost, was, were, lost, not, lost, verb, ing, complement. ing. ing. Ok. Complement. Sujeto más was, were, más not, más verbo, más ing, más complemento. Gael was not finished. No. Finishing. Gael was not finishing the report when Sandra arrived. 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 Excellent. Thank you very much. Muy bien. Ok, aquí, ¿cuál va a ser la primera diferencia que vemos entre el simple past y el past continuous? El didn't y el was were. Excellent. Very good. Yes, the first difference between the simple past and the past continuous, it's the auxiliary verbs, ¿ok? La primera diferencia que vamos a ver entre el simple past y el past continuous son los auxiliares. Para hacerlos negativos, tanto en el simple past como en el past continuous, vamos a tener estos verbos auxiliares. En el caso del simple past, el did not o el didn't. Y en el caso del past continuous vamos a tener el was y el were. ¿Ok? ¿Se acuerdan a qué nos referíamos con el didn't? ¿O con el wasn't o el weren't? Bueno, el didn't y el wasn't y weren't son contracciones. Entonces, en algunos textos o en algunas oraciones lo pueden encontrar o en el uso normal para tener una conversación o así, lo pueden encontrar tanto como did not como didn't. O lo pueden encontrar como was y were o como la contracción que es wasn't o weren't. ¿Ok? Entonces, esto significa exactamente lo mismo, pero esto le podemos llamar que es una contracción. ¿Ok? Lo mismo va a suceder con el was y were cuando tenemos sus modalidades en contracción. ¿Ok? Y aquí vamos a ver que vamos a tener. Vamos a ver la construcción, que es el sujeto, que es Gael, después el auxiliar con la palabra not
Si se acuerdan aquí cuando es negativo, vamos a agregar esta palabrita not, que es la que nos va a indicar los negativos, ¿ok? Y aquí tenemos Gael did not finish his report yesterday. Y aquí ojo con el simple past. Su negativo lo va a indicar el auxiliar. Did ya está en pasado, ¿ok? Did y didn't ya es pasado. Entonces su action verb va a ir siempre en presente. Aquí muchas veces lo que nos pasa es que tenemos Gael did not finish y ponemos este verbo en pasado, pero eso se vuelve como pleonasmo porque aquí ya tenemos un pasado indicado en este auxiliar. ¿Ok? Entonces, siempre, siempre acuérdense que este verbo va a ir en presente, ¿ok? Es importante que se acuerden de esto porque si no, no tiene, o sea, su oración se va a entender, pero no estaría correcto. Entonces, siempre el que va en pasado es el negativo que es did not, didn't, y el action verb siempre va a ir en presente, ¿ok? Y tenemos pues al final el complemento. Y acá con el past continuous vamos a tener el sujeto, luego was o were, la palabra not, Gael was not finishing y este que es past continuous, igual aquí tenemos ya el auxiliar en pasado y este verbo como siempre que es característico con la terminación ing. ¿Ok? Gael was not finishing the report when Sandra arrived. ¿Ok? Esta oración, igual que la anterior, vemos que estaba sucediendo una acción cuando otra lo interrumpió. ¿Ok? Y esta palabrita when nos va a dar la indicación de que estaba sucediendo algo cuando otra cosa sucedió, ¿ok? En este caso, Gael no estaba terminando su reporte cuando Sandra llegó, ¿ok? ¿Alguna duda con el negativo? No. No. ¿Ok? Muy bien, entonces sigamos con el interrogativo. ¿Me ayuda alguien a leer, por favor? Yo. Adelante, Elizabeth, por favor. Interrogative, simple past, did más subject más verb in present más complement. Auxiliar did más sujeto más verbo en presente más complemento. Did Brianna explain the procedure Procedure to the patient. patient? Past Excellent. continuous was were más subject más verb ing complement. ing, verb ing. Ujú. Was, were, más sujeto, más verbo, ing, más complemento. Was Brianna explaining the procedure when the phone rang? Excellent. Thank you very much, Eli. Very good. Muy bien. Aquí, ¿qué es lo primero que vemos cuando se trata de un interrogativo? ¿Qué notan que es de diferencia con el afirmativo y con el negativo? Empieza con did y was were en vez del subject. El auxiliar. Excellent. Very good. Yes. Here we are gonna start with the auxiliaries, ¿ok? Aquí vamos a empezar siempre con los auxiliares. Si se dan cuenta, todas nuestras oraciones en afirmativo y en negativo empezamos con los sujetos, pero en el interrogativo siempre se va a empezar con los auxiliares, ¿ok? En el caso del simple past se va a utilizar el did. Tenemos did, luego el sujeto, Rihanna, verb in present, recuerden esto es súper importante, aquí ya está nuestro pasado y nuestro action verb va a ir en presente, ¿ok? Y luego terminamos con el complemento. Did Brianna explain the procedure to the patient? Y nuestro signo de interrogación, que es el que nos va a indicar, que nos va a complementar más bien, que es una pregunta, ¿ok?
Y aquí en el past continuous tenemos el was y were más el subject, was Brianna, más el verbo con ing, explaining, más el complemento. The procedure when the phone rang. ¿Ok? Esto es la diferencia que nos va a hacer el interrogativo. Y aquí normalmente, no sé si sabían, que los signos de interrogación en inglés únicamente se usan al final de la oración. En español, pues muchas veces no lo usamos, pero por lo regular va con signo de interrogación al inicio y con signo de interrogación al final, ¿ok? Pero en inglés usamos únicamente el signo de interrogación al final de la oración, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Any question, guys? Todo bien, maestra. No, teacher. Excellent. Ok, como todo está muy claro, as everything is very clear, I will send you a link. Les voy a compartir un link in the chat box. Y necesito que me ayuden a complementar algunas oraciones, ¿ok? Eh, mm, mm, mm. ¿Ok? Ahí está en la liga, chicos. Ayúdenme a complementar las oraciones. Tienen que seleccionar de acuerdo a lo que acabamos de ver cómo se construye el afirmativo, el negativo y el interrogativo. Tienen que seleccionar el tiempo verbal correcto para hacer que las oraciones estén correctas, ¿ok? Les va a aparecer una cajita arriba en donde van a tener como varias opciones de respuesta. Obviamente una es la correcta y las demás están incorrectas. Y ustedes tienen que jalar de la parte de arriba de la cajita de arriba a los espacios vacíos en la oración de abajo. ¿Ok? Les voy a dar 6 minutitos para complementar la actividad. ¿Ok? Díganme nada más que ya pueden ver en el chat box la liga y comenzamos con sus 6 minutos para ver qué tal les va y que todo haya quedado claro de cómo se construye el afirmativo, el negativo y el interrogativo, ¿ok? ¿Todos ya pueden ver la liga? Ya. Sí. ¿Ok? Listo, pues tienen 6 minutitos para completar la actividad. Adelante, chicos.
Ok, se acabó el tiempo. ¿Cómo les fue con su actividad? Más o menos. Bien. ¿Hubo dudas o les ayudó para tener como más claro cómo se construye el afirmativo, el negativo y el interrogativo? Todo bien. Pues a mí me ayudó a observar un poquito más como los contextos, ¿no? De cómo se usa. Ok, excelente, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Les voy a volver a compartir mi pantalla. Si no terminaron, ahorita en cuanto tengan un ratito pueden terminar o pueden seguir usando la liga para practicar. Si tienen alguna duda respecto a cómo se construyen las tres formas del simple past y del past continuous, ¿ok? Y pues bueno, vamos a continuar. También, si se dan cuenta o si se dieron cuenta en alguno de los ejemplos, muchas veces utilizamos el past continuous y el simple past en una misma oración. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vemos, the student was taking notes during the examination when the supervisor asked her a question. Ok, aquí podemos ver tanto el past continuous, que lo identificamos por el was, el auxiliar was, y el verbo con ing. Y aquí tenemos que estaba, pues esta primera parte de la oración, estaba sucediendo algo cuando otra cosa lo interrumpió, cuando pasó otra cosa, ¿ok? When the supervisor asked her a question. Y aquí podemos ver que tenemos el simple past. ¿Ok? Si se dan cuenta que estamos usando tanto el past continuous como el simple past. Y aquí otra cosa que, como les decía, nos lo va a indicar es el uso de when, ¿ok? When normalmente nos va a indicar uno de los usos del past continuous precisamente que es que estaba sucediendo algo cuando otra cosa lo interrumpió cuando otra cosa sucedió. ¿Ok? Como aquí el estudiante estaba tomando notas cuando el supervisor le hizo una pregunta. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí nos damos cuenta que vamos a usar tanto el past continuous como el past simple en una misma oración. Muchas veces no lo vamos a encontrar de esta manera, pero hay tres reglas importantes que siempre tenemos que tener en mente. ¿Ok? When we have a sentence in past simple and another in past continuous, we often use when, que es una de las palabras que les estaba comentando, and while. But we have to take into consideration the following rules. ¿Ok? Cuando tenemos una oración con pasado simple y pasado continuo, normalmente usamos when y while, pero hay que considerar las siguientes reglas. When is followed by sentences in simple past, ¿ok? When siempre va a estar seguido de oraciones en pasado simple, tal como lo estamos viendo en esta oración. Tenemos when y la siguiente parte de la oración está en simple past, ¿ok? Y otra regla que tenemos es while is followed by past continuous. ¿Ok? Si se acuerdan del ejemplo de la clínica, teníamos oraciones o acciones que sucedían en simultáneo. ¿Ok? Una de ellas era the dentists were talking to the patients while the nurses were getting the rooms ready. ¿Ok? Y si se acuerdan, la oración que seguía después de while la teníamos en past continuous, ¿ok? Y nuestra siguiente regla es while is used when two actions are happening simultaneously, ¿ok? Entonces, esta regla, estas dos reglas nos refieren a que while está siendo usado con el past continuous y que además nos indica dos acciones que están usadas
que están siendo realizadas, perdón, de forma simultánea. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda de estas 3 reglas que tenemos que tener muy en cuenta siempre que vayamos a escribir o hablar algo en past continuous? ¿Ok? Si no hay ninguna duda, vamos a con una pequeña actividad. ¿Ok? Los voy a dividir en grupos y necesito que me ayuden a escribir, en este caso, un ejemplo, una oración de simple past y de past continuous en negativo, afirmativo o interrogativo, ¿ok? A ver cuántos somos. Somos, bueno, 39, alguien se acaba de desconectar. Van a estar en grupos de 3, bueno, grupos de 4 y van a escribir un ejemplo de simple present, de simple past, perdón, en afirmativo o no afirmativo, escríbanme mejor 2 en negativo y uno interrogativo. Mm, 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 No, pero van a quedar voy a hacer equipos de 4 y escríbanme uno en afirmativo, 2 en negativo y uno en interrogativo, ¿ok? Procuren usar la misma acción. Si se acuerdan cómo les puse, a ver, les voy a compartir. Mm, Sí, ubiquen aquí que les estoy poniendo, por ejemplo, en el afirmativo, esta misma acción, pero la primera oración en simple past y la segunda oración en past continuous. Si se dan cuenta, es una misma actividad, pero uno está adaptado al simple past y otro al past continuous. La idea es que ustedes puedan hacer ejemplos que tengan exactamente eh, el mismo tiempo verbal, bueno, no el tiempo verbal, más bien la misma acción para poder hacer la diferencia entre el simple past y el past continuous. ¿Ok? Entonces, en total vamos a tener 4 oraciones. Una en afirmativo, usando el simple past. Otra en past continuous, usando la misma acción. A ver, no, esperen porque ya tenemos poquito tiempo. Entonces, más bien, cada equipo va a seleccionar afirmativo, negativo o interrogativo, el que ustedes quieran. Y van a hacer solamente un ejemplo de simple past y de past continuous. Entonces, cada equipo solamente va a tener 2 oraciones. Una en afirmativo con simple past y otra en past continuous con el mismo verbo, ¿ok? Así como lo estoy poniendo en este ejemplo, que podemos ver la diferencia entre el simple past y el past continuous. Pueden escoger que sea afirmativo, pueden escoger que sea negativo o pueden escoger que sea interrogativo, ¿ok? ¿Sí, sí quedó claro o los hice bolas? No sé si me expliqué muy bien. Todo claro. Sí, quedó claro. Sí, quedó claro. Ok, entonces vamos a los equipos y vamos a hacer 10. Ok. Listo. Y van a tener 5 minutos para hacer su ejemplo. Y aquí les voy a poner a cada sala, ya para que les voy a poner si les toca afirmativo, negativo o interrogativo, ¿ok?
Denme un minutito, por favor. Ya voy, ya voy, ya voy. Listo. Les va a llegar la invitación a las salas y ahí ya tienen indicado si les toca afirmativo, negativo o interrogativo, de acuerdo al nombre de su sala, ¿ok? Profesor, a mí no me llegó ninguna invitación a otra sala. A ver, dame un momento. ¿Ya te llegó? No. A ver, puedes intentar darle como refrescar o conectarte, desconectarte y volverte a conectar. Ok. Ay, Natalia, Natalia, ¿te llegó ya la invitación? Cassandra, ¿te llegó la invitación? Cassandra, ¿estás ahí?
Pues listo, muy bien. Vamos a esperar unos minutos más a que regresen todos. Bueno, no minutos, unos segunditos más. Ok, creo que ya están todos de regreso. Bueno, al menos ya no me aparece nadie ya en las salas. Ok, vamos a leer algunos de los ejemplos. Vamos con Daniel Morales o con Adamaris García, cualquiera de los dos. ¿Me ayuda a leer sus ejemplos, por favor? Sí, en Simple Past pusimos She read a book last night y como past continuous, she was reading a book when her friend arrived. Excellent, very good. A ver, vamos a ver. Sí, bueno, a ver, es que creo que nos va a tomar un poquito más de tiempo si lo hacemos con una pizarra, pero muy bien. Si quieren, también vayan escribiendo aquí en el chat el resto o en la pizarra el resto de los equipos, sus oraciones, ¿ok? A ver, vamos con el negativo. Está Alexis, Eva, Benjamín y Sara. Cualquiera de los tres, ayúdenme con sus ejemplos, por favor. Nosotros hicimos el negativo Ujú, y nuestra palabra era work. Entonces, en el simple past pusimos Alan did not work on weekends ujú. y en el past continuous pusimos Alan was not working on weekends. Excellent, very good. Muy bien. Están correctas sus dos oraciones, chicos. Muy bien. Gracias. Vamos con Luis Enrique, Fátima, Eduardo y Dulce. Por favor, sus ejemplos. Los escribimos, maestra. Los pueden escribir o simplemente leérmelos. Yo voy a decir uno y una compañera va a decir otro, ¿sí? Ok, sí, está perfecto. Bueno, yo voy a decir el de Paz Continuous Ok, y dice they went to the concert while they ate and were drinking. a ver otra vez. Ay, es que si quiere mejor se lo escribo porque no sé si lo pronuncie bien o no. Sí, está bien. ¿Lo vas a escribir en el chat o en la pizarra? En la pizarra. Ok. Es ¿verdad? They went to the concert while they ate and were drinking. Sí, maestra. Ok. Aquí, ¿se acuerdan cuál era la primera regla o característica del interrogativo? Empezar con did o was o were. Exacto. Entonces, aquí lo primero que vemos es que no estamos empezando con los auxiliares. Entonces, aquí tenemos que modificar esto para que esté correcta la oración. Y aquí, ay, no sé si lo borré yo o lo borró alguien o... Ay, ya no lo encuentro. Ok. A ver, gracias. Aquí del chat lo copio.
Es importante, chicos, que sepan que aquí la oración correcta es esta. Were they eating and drinking in the concert? O si quieren usar el while, sería were they eating and drinking in the were they eating and drinking while the band was playing? Que aquí nos referimos a que si estaban comiendo y bebiendo mientras la banda estaba tocando, ¿ok? Recuerden que en el interrogativo siempre vamos, en el past continuous, siempre vamos a empezar con los auxiliares was y were, ¿ok? Eso es importante. Y nada más rápido para terminar, ¿cuál sería su oración de este mismo equipo en el past simple? Ya lo puse en el chat, maestra. ¿Es esta? Did you go to the party last night? ¿Es esa? Sí, Ok, esta está correcta. Estamos viendo que inicia con el auxiliar y nuestro verbo en presente. Ok, solamente aquí en el primer caso del past continuous, ojo aquí con cómo construimos el interrogativo. Ok, ¿alguna duda del interrogativo ya con la corrección, equipo? Maestra, yo tengo una duda. Adelante. O sea que cuando, por ejemplo, ahorita que dijo de past continuous, em, podemos hacerlo incluyendo el was were y el de why, o podemos hacerlo solo incluyendo el de was were y ya lo de why ya no lo ponemos. Depende, o sea, es que depende cómo sea el uso que estás teniendo del past continuous. Por ejemplo, aquí, en esta segunda oración, were they eating and drinking while, si es esta al que te refieres, ¿verdad? Sí, Depende, porque, por ejemplo, aquí en esta primera tienes were they eating and drinking in the concert, no tienes una actividad que esté sucediendo en simultáneo como al mismo tiempo, pero sí lo puedes usar con una actividad en simultáneo, tanto en el afirmativo como en el negativo, como en el interrogativo, pero depende mucho del contexto que estés usando o que quieras usar. No necesariamente en el past continuous siempre tiene que haber una actividad en simultáneo. Por ejemplo, esta, were they eating and drinking in the concert? Estás usando un interrogativo del past continuous, pero sin que otra actividad suceda en simultáneo. No necesariamente tiene que ser, por ejemplo, en el afirmativo, they um, at 8 p.m. they were studying. Y ahí tienes una oración, que en particular tienes un horario que es un uso del past continuous y tienes tu past continuous, pero no está sucediendo ninguna otra actividad al mismo tiempo, entonces no tienes que usar while. Lo puedes usar o no lo puedes usar dependiendo del contexto que tengas. ok, entonces es para indicar que estamos haciendo otra actividad. Sí, por ejemplo aquí, at 8 p.m. they were studying while mm, their while their parents were eating, por ejemplo, ¿no?
Aquí sí tienes una actividad que está sucediendo en simultáneo. Ellos estaban estudiando mientras sus papás estaban comiendo. Pero puede ser que suceda algo más en simultáneo o puede ser que no, dependiendo del contexto. Ok, gracias, maestra. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda, chicos? Veo que ya pusieron varios de los ejemplos, ya no alcanzamos a revisar todos, pero si hay alguna duda, escríbanme y si no hay ninguna duda, pues bueno, pueden utilizar su liga para poder seguir practicando. Si quieren enviarme los ejemplos que escribieron directamente, los reviso y pues cualquier duda, ya saben, me pueden escribir. Ok, muchas gracias chicos, nos vemos la siguiente clase. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, teacher. Los que no escribieron su nombre, recuerden ponerlo en el chat, por favor. Gracias, hasta luego. Hasta luego. See you, teacher. See you. Have a great weekend, guys. Hasta luego, gracias. Goodbye.